yo querría hablar un poco de turismo. El turismo, claro, yo cuando fui ministro de... Bueno, me han impresionado tus palabras, José Carlos, porque claro, es que yo no estoy acostumbrado a que nos digan lo que hicimos bien. Es verdad, es que y algunas cosas las hicimos bien, ¿no? Después de recibir tal lluvia y diluvio de las cosas que hicimos mal o nos salieron mal, que de repente te digan lo que hiciste bien. Digo, no, es verdad, pues es que yo creo que no hay psicólogo que esto no tiene precio, vamos, ¿no? Lo que dices, ¿no? Pero sí que es verdad, porque en el año 2010, yo recuerdo una cumbre hispano-alemana que fue la última, buena, digamos, ¿no? Y fuimos además a la gran feria tecnológica con Zapatero, ¿no? de Hamburgo, y la propia canciller Merkel me dijo, Miguel, me han hablado de tu plan Avanza, ¿me puedes mandar un informe en inglés? Y dije, por supuesto, canciller, lo vamos a mandar inmediatamente, y le mandamos un informe del plan Avanza en el año 2010, pero veo que por lo que me cuentas, no han hecho mucho, ¿no? Luego, a partir de ahí, empezaron todos los líos, porque el año 2010 ya primero empezó Grecia. Grecia empezó a los pocos días de esa cumbre. Y yo recuerdo en esa cumbre que el ministro de Industria alemán me dijo, vamos a tener problemas con Grecia y esta vez no vamos a poder mandar los tanques. Ja, 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 y se rió. Y yo le dije, no lo encuentro especialmente divertido, ¿no? Y a la vuelta en el avión le dije a Zapatero, presidente, vamos a tener un lío, porque mira lo que me ha dicho el ministro de Industria. Entonces Zapatero dice, bueno, el ministro de Industria es liberal y estos no mandan, ¿no? Ni caso no mandan, estos no mandan, la que manda es Merkel, ¿no? Pero sí que tuvimos todo el lío luego, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo menos yo creo que sí que sentamos las bases, ¿no? Para mí el turismo dentro de ese ministerio tan loco, industria, turismo, comercio, energía y telecomunicaciones, era evidentemente el sector amable, el de las buenas noticias, y lo sigue siendo. Yo voy a empezar hablando de las buenas noticias del turismo y luego un poco los puntos oscuros, ¿no? El turismo, la gente habla, ¿el sector del automóvil morirá? Pues no lo sé. Hay gente que dice que morirá, porque la gente ya no querrá tener automóviles. Querrá usar automóviles, pero no tenerlos en propiedad. Hay mucha gente que piensa que eso va a ser el futuro, ¿no? Bueno, no lo sé. Hay gente que dice que ya los profesores no seremos necesarios y nuestra profesión morirá. Bueno, espero que a mí no me pille porque ya estaré jubilado, pero bueno, es posible que eso ocurra, que la gente busque su formación personalizada en las redes, a la medida, etcétera, etcétera, y ya no haga falta ir ahí a escuchar a un tío a que te dé una clase. Bueno, a lo mejor, ¿no? Esos sectores quizás desaparezcan, pero el turismo no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el turismo depende de tres cosas que son indiscutibles, tan indiscutibles que ni siquiera José Carlos Díez las podrá discutir, que eso sí que tiene mérito, ¿no? Las tres cosas son, primero, que vamos a ser más, estoy hablando de una perspectiva global, ¿no? Más población. Segundo, que vamos a ser más ricos, también una perspectiva global en su conjunto, más renta. Y tercero, y muchas veces se nos olvida esto, que vamos a tener más tiempo libre. Y por tanto, si juntas estas tres, más ricos con más tiempo libre, la ecuación se resuelve necesariamente con más turismo. Vamos a ser más, esto es indudable. En el año 1960 éramos 3.000 millones de habitantes del planeta, hoy somos 7.400 millones, estamos aumentando a un ritmo de 80 millones al año. En el año 2030 seremos 8.500 millones de habitantes y en el año 2055 llegaremos a los 10.000 millones de habitantes. Nosotros hemos pasado de 3.000 a 10.000 en un espacio básicamente de un siglo, ¿no? Aunque el ritmo de aumento ahora vaya a ser de 50 millones al año, cada vez vamos a ser más. Vamos a ser más ricos, bueno, si tomamos los datos de renta per cápita real, descontando la inflación, etcétera, desde 1980, un periodo más corto, hasta este año, hasta el año 2016, el año pasado, la renta per cápita de los países desarrollados se ha multiplicado casi por 5, en términos reales, por 5, y la de los países emergentes se ha multiplicado por más de 7. Por tanto, es indudable que vamos a ser más ricos y además con una convergencia entre los países menos desarrollados, los emergentes, hacia los países ricos, como tiene que ser y como predice la teoría económica. ¿Y por qué? Porque la globalización, ya ha hablado de ella José Carlos, el aumento de la productividad, el avance tecnológico,
y la propia dinámica de inversión y de acumulación de esto de capital tecnológico, las mejoras institucionales en todo el mundo va a hacer que los países pobres o emergentes vayan convergiendo a los países ricos. Vamos a tener más tiempo. Bueno, además del envejecimiento demográfico, claro, que hay que decir que mucha gente por su edad ya dejará de trabajar, evidentemente. Eso es un fenómeno que tampoco es estructural. Ahora va a ocurrir por la pirámide de población, pero bueno, en cualquier caso está ahí. Pero sí que hay un fenómeno estructural y es que está habiendo y va a seguir habiendo una reducción de la jornada laboral efectiva. Aquí les voy a dar algunos datos de las horas trabajadas al año por cada trabajador, ¿no? En el conjunto de la OCDE, cada trabajador en 1970 trabajaba 2.000 horas al año. Hoy trabaja 1.760. Se ha reducido 250 horas por año de trabajo menos por cada trabajador, ¿no? Además de que quizás haya menos trabajadores, pero bueno, en cualquier caso por cada trabajador, ¿no? En España más o menos ha seguido también esa media, pero en países como Francia o como Dinamarca se han reducido en media cada trabajador 500 horas menos de trabajo por año. He intentado sondear a algún trabajador de AC a ver cuál es su jornada, pero no lo he conseguido. Estaba ahí peleando cuántas horas. Dice, no, es que nosotros no lo medimos así, intenta medirlo, cuántas horas de trabajo haces al año, ¿no? En cualquier caso, está claro que tenemos una tendencia de acortamiento de la jornada laboral, más vacaciones, más festivos, y esto es muy bueno, porque quiere decir que el aumento de la productividad, que es lo que mueve la economía mundial, no solamente se traduce en más renta, más salarios, más beneficios, sino que también se traduce en más ocio, que es un bien tan importante como el consumo, como la renta, como los bienes que se derivan de esa renta, ¿no? Por tanto, más renta y más ocio necesariamente implican más turismo. Por tanto, si yo tengo que apostar por un sector de futuro, es por el turismo. Esto es lo que dice un poco la teoría y también los datos, ¿no? En 1960 teníamos en el mundo, en todo el mundo, había 69 millones de turistas. Si ustedes tienen alguna foto de sus padres o sus abuelos haciendo turismo en 1960, considérense unos privilegiados. Mira, la abuela en la Torre Eiffel, papá y mamá en Big Ben, 1960, qué foto más bonita, qué tiempos tal. Si tienen esa foto, son unos privilegiados, porque de los 3.000 millones de habitantes del planeta de 1960, solo 69 salieron de vacaciones, salieron de turismo al extranjero. Hoy, esos 69 millones de turistas, que eran todos los turistas del mundo mundial en 1960, solamente esos y más se consiguen en un país como en España. En el año 2012 se consiguieron llegar a los 1.000 millones de turistas y hoy estamos en 1.235 millones de turistas en todo el mundo, con una población, como decía antes, de en torno a los 7.400. Antes solamente un 2% de la población mundial hacía turismo y ahora estamos hablando en que un 15, un 16% de la población mundial hace turismo. Por lo tanto, no hay duda de que este sector es el sector y es un sector de futuro. Por tanto, pueden estar preocupados por el futuro de otros sectores, pero no este. Y dentro del mundo mundial, Europa sigue siendo el líder del turismo, cada vez menos. Antes representaba el 60-70% de tanto el número de turistas como los ingresos por turismo de todo el turismo mundial. Europa ahora ya representa el 50%, o sea que va perdiendo peso en la tarta, pero aún así sigue siendo el líder mundial. Y dentro de Europa, pues los líderes mundiales somos España y Francia, ¿no? Y lo vamos a seguir siendo, ¿no? Este año podemos conseguir, yo recuerdo cuando estábamos en el Ministerio, a pesar de lo bien que lo hacía Joan Mesquida, el gran amigo de Antonio Catalán, mi secretario de Estado de Turismo, nunca llegamos a los 70 millones de turistas. Nos decía, joder, ¿llegaremos alguna vez a los 70 millones? Pues, bueno, este año vamos a llegar, yo creo, a los 83 millones de turistas y va a ser, por tanto, un récord absolutamente histórico e incluso podemos ser el primer país del mundo en número de turistas. Bueno, pues esto
espectacular, ¿no? Pues, joder, es que no nos podemos quejar, ¿no? Pero ahora viene la parte mala. Ahora viene la parte mala. La parte mala es que cuando nosotros hacemos el ranking de turismo, en número de turistas, ahí estamos los primeros o los segundos y en una posición espectacular. Sin embargo, cuando hacemos el ranking de ingresos por turismo, es decir, cuánto dinero se dejan los turistas en el país, ahí ya no nos va tan bien. ¿Y por qué esto es importante? El modelo que hemos seguido, que yo creo que no ha sido erróneo, que ha habido uno de los patrocinadores que me ha dicho una frase que me ha encantado, el modelo que hemos seguido ha sido, vamos a traer turistas como sea, como sea. Aquí hay que traer a gente como sea. Pero ese modelo se ha agotado o se está agotando. Y ahora hay que cambiar el modelo. Y hay que cambiar el modelo, que quizás no haya que traer ya más turistas, pero sí que hay que conseguir que esos turistas que vengan gasten más, o bien porque estén más tiempo, o bien porque tengan un nivel de renta superior, una capacidad de gasto superior, o que se les ofrezca unos productos de más calidad y les podamos, digamos, por decirlo así, invitar a que se gasten más dinero en nuestro país, ¿no? Claro, si hacemos el ranking, no he traído las proyecciones, pero vamos, se ve muy claramente el número de turistas internacionales, estamos ahí arriba. Sin embargo, por ejemplo, nos comparamos con Estados Unidos. Estados Unidos tiene en torno, estos son datos de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, del año 2015, en torno a 78 millones de turistas, pero tiene 205.000 millones de dólares de ingresos. España tiene, en ese año, en el año 2015, 68 millones de turistas, más o menos como Estados Unidos, pero tiene 57.000 millones de dólares de ingresos por turismo, es decir, básicamente la cuarta parte. Es decir, con más o menos los mismos turistas, los americanos consiguen 4 veces más de ingresos que nosotros. La clave es, por tanto, dividir una cifra por la otra y sacar el ingreso medio por turista. El ingreso medio por turista, ¿cuánto se gasta cada turista en el país? En Estados Unidos se gastan en torno a los 2.000 dólares en términos per cápita, 2.500. En China se gasta, el turista que va a China, en 2.000 y en España 800, en torno a los 800 euros per cápita. Por lo tanto, tenemos ahí el potencial de crecimiento. Si con estos mismos turistas consiguiéramos aumentar el gasto medio de cada turista, tendríamos mucho más ingresos, que sería bueno para la economía en su conjunto, para los empresarios y, por supuesto, para los trabajadores, porque esto les tendría que llegar, evidentemente, también a los trabajadores, sin necesidad de tener estos impactos que ya empezamos a detectar negativos en algunos sectores y algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, en algunas zonas urbanas, como en Barcelona, en algunas zonas costeras, como Salou, como incluso ya empieza a haber en la Costa del Sol, en Mallorca también en algunas zonas, que empieza a haber incluso tensión, incluso de la propia población, que sabe que el turismo es el petróleo de nuestra economía y que es nuestra principal fuente de ingresos, pero que empieza a haber problemas de saturación, de la propia calidad del turismo, de seguridad, de incomodidad, de ruido, bueno, es un debate que sin duda tendremos, ¿no? A mí lo que me llama la atención al mirar un poco los números es que la gente dice, bueno, claro, es que el turista que va a Estados Unidos es un turista muy especial, porque es un turista que va de todo el mundo a comprar, ahí a Nueva York, o no sé qué, Los Ángeles, tal. No, el que va a China también, va ahí a Shanghái, tal y cual, y tiene un nivel de renta muy alto, tal y cual, tal. Va a ser muy difícil tener 2.000, 2.500 euros por turista, ¿no?, que se gaste cada turista. Bueno, a lo mejor es verdad, pero he estado mirando los datos de otros países y son sorprendentes, porque es que en Portugal, el turista que va a Portugal se gasta en media 1.200 euros por turista. Y el español 800. Por tanto, claro, se gasta un 50%. Estamos hablando de Portugal, no estamos hablando, ¿sabes?, de China, Estados Unidos, una cosa muy cercana. Solamente consiguiendo igualarnos a Portugal, que no es mucho pedir, digo yo, ¿no?, a Portugal, en ingreso medio por turista, aumentaríamos nuestros ingresos en un 50% sin necesidad de que vinieran más turistas. Y ese creo que tiene que ser el objetivo de
de la nueva política turística, que como decía antes la propia alcaldesa y Alberto, no es algo de las administraciones públicas solamente, que evidentemente pues, hacen un papel fundamental, el gobierno, las comunidades autónomas, que tienen las competencias de turismo, por cierto, los ayuntamientos. Esto es lo que hacen la política turística, pero también la política turística la hacéis vosotros, los empresarios del sector, ¿no? Y el objetivo debería ser un objetivo compartido, yo me atrevería a decir, de Estado, ¿no? de pacto de Estado, el intentar ir a aumentar los ingresos por turismo y en vez del número de turistas. Y eso tiene que acompañar, pues, por supuesto, la política de infraestructuras, la política laboral, la reforma laboral, y tiene que acompañar la política de visados, la política de seguridad, por supuesto, muchas políticas de todo el Estado en esa dirección, y también tiene que acompañar el sector privado. Es verdad, y vuelvo a lo que decía el patrocinador en esta charla que teníamos antes de empezar, que el peor turista es el que no viene, eso es verdad. Entonces, me parece que la política que hemos seguido, primero que vengan y luego ya veremos cómo consigan que gasten, es correcta, pero ya ha llegado ese momento. Tenemos que conseguir que consigan más, ¿no? Que se gaste más. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues yo creo que aquí hay que aplicar lo que yo llamo las 3 Ds. Las 3 Ds para la política turística, ¿no? La primera D es la desestacionalización. Esto es verdad que no ocurre tanto en Canarias, que yo creo que lo tenéis bastante bien resuelto por vuestras condiciones climáticas, pero no lo tenemos resuelto en la península, ¿no? Pues en la península estamos hablando de unos grados de ocupación del 20 o del 30% en la llamada temporada baja. Entonces, que hay que intentar que la temporada baja deje de ser temporada baja. Y eso también, acordaros que no solamente estamos hablando aquí de los hoteles, estamos hablando de toda una serie de servicios que están alrededor del turismo, ¿no? El comercio, la restauración, el transporte y muchísimas actividades relacionadas con el sector turístico, no solamente lo que es la propia hostelería. Por lo tanto, hay que avanzar en la desestacionalización, ¿no? Ha habido algunos modelos de éxito en la península, pero pocos, y yo creo que debería, claro, ahí se tiene que juntar el sector privado, porque aquí hay que ofrecer un producto, digamos, de calidad y que funcione todo el año, ¿no? Desestacionalizar es bueno porque hay un despilfarro, porque tenemos unas infraestructuras hoteleras y de turismo pues sin utilizar en el invierno, por decirlo así, ¿no? Por lo menos en buena parte de la península, ¿no? Y también desestacionalizar sería bueno porque acabaríamos con esta mala práctica de la temporalidad, que se mete en toda la economía. Seguimos siendo la economía del mundo con un porcentaje mayor de temporalidad, que siempre se defiende, pues no, porque es que el turismo, yo estoy de acuerdo en que haya, mientras haya estacionalidad, haya contratos temporales en el sector turístico, ¿no? Pero hay demasiada temporalidad en la economía y sin duda bajaría si eliminamos la desestacionalización. Si eliminamos la estacionalidad, o sea, si vamos a una política de desestacionalización. La segunda es la diversificación. Diversificación en varios sentidos, ¿no? Diversificación de la oferta, es decir, tenemos que salir del modelo sol y playa, que ha sido muy exitoso, pero no va a ir a más, porque es un modelo que tiene muy poca capacidad de crecimiento, pensando en el siglo XXI, y tenemos que ir a una diversificación de la demanda. Porque fijaros que ahora el 25% del gasto en turismo lo hacen los chinos. Es que nuestros clientes fundamentalmente, que son los alemanes, Reino Unido y Francia, si tú lo sumas, es el 14% sumados, Alemania, Francia y Reino Unido, que para nosotros básicamente es eso, el mundo turístico, ¿no? Alemanes, franceses e ingleses, son el 14% de los ingresos, los gastos mundiales de turismo. Fíjate lo que nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo el 86% restante. Y ahí es donde está la mina. La mina de este petróleo, o el pozo de este petróleo que tenemos, que es el turismo, pero que hay que seguir, explotándolo convenientemente, ¿no? El 25% de todos los gastos lo hacen los chinos, y aquí no hemos conseguido traer a chinos a España. Y no tiene por qué, porque yo, algunos chinos que sí que conozco que vienen, les encanta esto y repiten, ¿no?
Claro, a los chinos no les vamos a ofrecer sol, playa y paella. Primero, que no les gusta el sol. Segundo, que playas tienen espectaculares. Tercero, paella, pues de arroz como que no están escasos, ¿sabes? Entonces, sol, playa, paella, no. Entonces, a los chinos pues les tenemos que ofrecer un producto que les guste y que les atraiga, ¿no? ¿Por qué consiguen los franceses, siempre tenemos la rivalidad con Francia, ¿no?, atraer a 2 millones de chinos y nosotros 300.000? Pues ahí evidentemente hay un problema que nosotros intentamos abordar y mejoramos, el turismo con China, de promoción, hay un problema de visados y hay un problema también de adaptar la oferta turística a este mercado emisor, ¿no? Pero os pongo el ejemplo de China, pero os puedo poner el ejemplo de Corea del Sur. Es que hay más turistas coreanos que italianos. Entonces, nos estamos perdiendo bastante digamos, en ignorar o no poner el foco en estos países, porque como bien decía José Carlos al principio, el mundo está girando al sur, pero sobre todo está girando al este. El centro de gravedad de la economía mundial es el este, es Asia. Y esto es una cosa que no nos tiene que angustiar, simplemente que nos tenemos que ir adaptando a esta nueva realidad. China, algo que no esperábamos también, pero en nuestra vida, en nuestro horizonte vital, China va a adelantar a Estados Unidos y será la primera potencia mundial. Y el conjunto de países asiáticos, desde luego, bueno, ya ha adelantado hace tiempo a Europa, pero adelantará incluso al conjunto de los países de lo que antes se llamaba la OCDE en un horizonte, digamos, razonable. Y finalmente la tercera D. O sea, la primera D es desestacionalizar, la segunda D, diversificar, tanto la oferta como la demanda, y la tercera D, que es digitalizar. Ha hablado ya también José Carlos en la introducción y sobre todo va a hablar Juan mucho de este tema. Y a mí este es un tema que me preocupa, porque cuando hablamos de la aplicación de las nuevas tecnologías al sector turismo nos imaginamos que la gente contrate su viaje por internet, y no sé qué, estupendo, y la tarjeta de embarque la lleve en el móvil, fantástico. No, pero no estamos hablando de esto. Cuando estamos hablando de digitalizar, estamos hablando de conseguir personalizar el producto al cliente que estará a lo mejor muy lejos y que le tenemos que atraer a través de las nuevas tecnologías. Por eso, desestacionalizar, diversificar y digitalizar en el fondo están muy relacionadas entre sí. Un turista chino no viene en verano porque para ellos salen, sobre todo en febrero, que es cuando tienen el Año Nuevo chino, y también en el aniversario de la Revolución, que es en octubre. Nos viene fenomenal, porque es cuando tenemos esto, ¿sabes? Bueno, aquí menos, pero en la península cuando lo tenemos cerrado. O sea que ahí es una buena oportunidad porque ahí desestacionalizamos y diversificamos. Pero para eso necesitamos las nuevas tecnologías, y las nuevas tecnologías son las que nos tienen que ayudar a todos, al sector público y al sector privado, en conocer qué es lo que quieren y qué es lo que les podemos ofrecer para atraerles, y además cómo podríamos hacer para intentar atraer a los que tengan más poder adquisitivo, a los que tengan más capacidad de gasto, o a los que, ¿por qué no?, estén dispuestos a quedarse más tiempo, porque al final se trata a lo mejor no solamente de que gasten más por día, sino también de que estén un número de días más elevado. Y para conseguir eso necesitamos la aplicación de las nuevas tecnologías. Por eso a mí me viene muy bien actuar realmente de telonero de Juan Rodríguez, porque Juan Rodríguez nos va a explicar a través de su empresa, que me alegra mucho que se creara como producto, digamos, o como consecuencia del Plan Avanza, Carto, que nos va a explicar cómo se podría aplicar las nuevas tecnologías, el conocimiento, no solamente a través de la geolocalización, sino del comportamiento agregado, que es un tema que discutiremos también, de derecho a la intimidad de las personas, pero sí su comportamiento agregado, por lo menos determinados sectores, edad, procedencia, renta, etcétera, gustos, para ofrecer paquetes turísticos personalizados y con atracción de negocio. Yo creo que eso tiene que ser el reto del sector, y yo creo que si España, el sector público, el sector privado se encamina en esa dirección, podremos aprovecharnos de un sector que, como decía antes, sin duda tiene una proyección de futuro espléndida, y lo que tenemos que hacer es aprovecharla en beneficio de nuestro país.
y muchas gracias.